Bienvenidos a esta lectura de la Biblia. Hoy nos adentramos en una de las historias más poderosas y humanas del libro de Génesis, los capítulos 15 y 16, dos capítulos que nos muestran la fe, la espera, la duda y la promesa, el encuentro entre Dios y un hombre que se atrevió a creer, y la historia de una mujer que, cansada de esperar, quiso adelantar los planes del cielo. En las noches silenciosas del desierto, cuando el viento sopla entre las tiendas y las estrellas iluminan la oscuridad, Abraham levanta su mirada al cielo. Su corazón carga preguntas, cansancio y anhelos. Ha dejado todo por seguir una voz, una promesa que aún no se cumple, y en medio de su incertidumbre, Dios vuelve a hablar. Le dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Palabras que atraviesan la duda y encienden la fe. Bajo un manto de estrellas, Dios le muestra el futuro, una descendencia tan numerosa como los cielos que contempla. Y aunque no lo entiende del todo, Abraham cree en lo invisible, en lo eterno, en la palabra que no falla, y aquella fe le es contada por justicia. Así comienza el pacto, sellado no con palabras humanas, sino con la presencia de Dios, que desciende como fuego en la oscuridad para confirmar su promesa. Pero el tiempo pasa y la promesa no llega. Sarai, su esposa, siente el peso de los años, la tristeza del vientre vacío, y en su desesperación comete el error que muchos cometemos: intentar ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Le entrega su sierva Agar a Abraham, buscando lo que el cielo aún no ha permitido, y con ello nacen el conflicto, la rivalidad y el dolor. Agar huye al desierto, sola, sin rumbo, pero allí, en medio de su llanto, aparece el ángel del Señor, y le dice: «Jehová ha oído tu aflicción». Ella entonces llama a Dios con un nombre eterno: «Tú eres el Dios que me ve». Así descubrimos que incluso en medio del error, la gracia de Dios sigue obrando. Él no abandona, no olvida, no deja sin propósito lo que parece perdido, porque su palabra siempre se cumple, aunque tarde, aunque el corazón dude, aunque parezca que ya no hay esperanza. Hoy, mientras escuchas esta lectura, deja que estas palabras hablen a tu alma. Recuerda que el mismo Dios que habló a Abraham, el mismo que vio a Agar en el desierto, también te ve a ti. Él escucha tu oración, conoce tu espera y trabaja en silencio por lo que prometió. Bienvenido a esta lectura del Génesis, capítulos 15 y 16. Una historia de fe, de error, de redención y de un Dios que nunca deja de vernos. Génesis 15, versículos 1 a 21. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». Y respondió Abraham: «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?» Dijo también Abraham: «Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa». Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: «No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó fuera, y le dijo: «Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: «Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra». Y él respondió: «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?». Y le dijo: «Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino». Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Génesis 16, versículos 1 a 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Gracias por haber permanecido hasta el final de esta lectura sagrada. Hemos recorrido juntos 2 capítulos que no solo cuentan la historia de Abraham y Sarai, sino también la historia de cada uno de nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sido como Abraham, creyendo en una promesa que parece lejana, mirando al cielo y preguntando: ¿cuándo, Señor? Y también, como Sarai, hemos sentido la impaciencia de quien espera una respuesta que tarda, de quien quiere ayudar a Dios sin entender que los tiempos del cielo son perfectos. Pero en medio de la duda, el cansancio y la espera, la voz de Dios sigue siendo la misma: No temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esa promesa no fue solo para Abraham,
esa promesa también es para ti. Dios te recuerda que Él es tu protector, tu fuerza, tu esperanza. Aunque no veas todavía el cumplimiento, aunque los años pasen, Él no ha olvidado lo que te prometió. Su palabra no se marchita, no se borra con el tiempo, no se desvanece con el viento. Él cumple siempre. Y mientras Abraham aprendía a creer, Dios también estaba obrando en silencio, preparando el momento exacto para que su plan se cumpliera. A veces el cielo calla, pero ese silencio no significa ausencia. Es el silencio de un Dios que trabaja en lo invisible, que construye respuestas donde tú solo ves desierto. Y cuando miramos a Agar, esa mujer que huyó con lágrimas por la injusticia y el rechazo, vemos otro rostro de Dios, porque el mismo Señor que hizo promesas al patriarca también se inclinó hacia una sierva que lloraba sola en el desierto. El ángel de Jehová la buscó, la encontró y la consoló, y de su boca salió uno de los nombres más hermosos con los que alguien ha llamado a Dios. Tú eres el Dios que me ve. Qué hermoso saber que nuestro Dios no es ciego ante el dolor, que Él ve lo que otros no ven, escucha lo que otros no escuchan y comprende lo que otros no entienden. Él te ve cuando nadie más lo hace. Él te escucha cuando tu oración solo es un suspiro, y Él te acompaña cuando piensas que estás solo en el camino. Génesis 15 y 16 nos enseñan que la fe no es perfecta, que los hijos de Dios también se equivocan, también dudan, también se impacientan, pero incluso en nuestros errores, Dios sigue escribiendo su historia. Él no cancela su promesa por nuestros fallos, al contrario, la redime, la transforma y la lleva a su cumplimiento. Lo que comenzó con duda, termina con fe. Lo que empezó con lágrimas, termina con promesa, porque así obra nuestro Dios, fiel, paciente y lleno de misericordia. Así que hoy, mientras cerramos esta lectura, deja que esta palabra quede grabada en tu corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Sigue creyendo aunque no veas el resultado. Sigue esperando aunque el tiempo parezca largo. Sigue confiando porque el mismo Dios que miró a Abraham bajo las estrellas y que vio a Agar en el desierto, también te mira a ti justo ahora. Él sabe tu nombre, conoce tu historia y tiene planes de bien para tu vida. Quizás hoy no entiendes lo que estás viviendo, pero un día mirarás atrás y dirás, Dios sí cumplió. Cada lágrima tendrá sentido, cada espera habrá valido la pena, y cada oración habrá llegado al cielo. Gracias por acompañarme en esta lectura de la palabra. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo para que más personas recuerden que todavía hay un Dios que habla, un Dios que promete y un Dios que cumple. Nos encontraremos en la próxima lectura, con la misma fe, con el mismo anhelo y con el mismo deseo de seguir escuchando la voz de Dios. Hasta entonces, que su paz te cubra, su amor te sostenga y su presencia te acompañe donde quiera que vayas. Amén.